El cristianismo y el hinduismo son dos de las religiones más antiguas y seguidas en la historia de la humanidad. Una nació en el Medio Oriente, con la figura de Jesús como su pilar central, mientras que la otra emergió en el subcontinente indio, con un vasto panteón de dioses y escrituras sagradas como los Vedas y los Upanishads. A primera vista, parecen completamente opuestas. Una monoteísta, con una estructura centrada en un solo Dios, mientras que la otra está llena de complejas representaciones de lo divino a través de múltiples manifestaciones. Sin embargo, hay ciertos elementos que desafían esta supuesta separación. Y si te dijera que existen indicios de que ambas religiones comparten raíces más profundas de lo que la historia oficial nos ha contado. Antiguos textos hindúes parecen contener relatos sorprendentemente similares a los eventos narrados en la Biblia. Algunos eruditos sostienen que la vida y las enseñanzas de Jesús podrían haber sido influenciadas por doctrinas orientales. Y lo más impactante, hay registros que sugieren que Jesús pudo haber viajado a la India durante los años perdidos de su vida, absorbiendo conocimientos que luego se reflejarían en su predicación. Pero si esto es cierto, ¿por qué no se menciona en los relatos bíblicos oficiales? ¿Acaso la Iglesia ha silenciado estas conexiones para mantener intacta la estructura tradicional del cristianismo? A lo largo de este episodio, exploraremos las conexiones ocultas entre el cristianismo y el hinduismo, desde los paralelismos entre las figuras de Krishna y Jesús hasta las sorprendentes similitudes en sus escrituras sagradas. Analizaremos textos apócrifos, documentos históricos olvidados y relatos que desafían la narrativa convencional. Descubriremos cómo la idea del karma y la reencarnación estuvo presente en los primeros siglos del cristianismo, solo para ser suprimida más tarde. Indagaremos en las posibles huellas de Jesús en la India y en los templos que aún hoy aseguran haberlo acogido durante su juventud. ¿Es posible que el mensaje de Jesús no sea tan exclusivo del Medio Oriente como se nos ha enseñado? ¿Podría la teología cristiana haber sido moldeada en parte por una tradición milenaria de sabiduría oriental? Y si esto es así, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la fe cristiana? Prepárate para un viaje a través del tiempo, los mitos y las verdades prohibidas que la historia ha tratado de ocultar. A medida que profundizamos en la conexión entre el cristianismo y el hinduismo, un punto intrigante emerge de inmediato: las asombrosas similitudes entre Jesús y Krishna. Krishna, una de las deidades más importantes del hinduismo, es considerado el octavo avatar de Vishnu, el dios supremo en muchas tradiciones hindúes. Su vida, narrada en textos sagrados como el Bhagavad Gita y el Mahabharata, presenta paralelismos impactantes con la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Ambos nacieron de manera milagrosa. Jesús fue concebido por la Virgen María, mientras que Krishna nació de Devaki, quien también tuvo un parto extraordinario bajo la protección divina. En ambas historias, un gobernante cruel intenta asesinar al niño profetizado que traerá un gran cambio al mundo. El rey Herodes manda matar a los recién nacidos en Belén para evitar la llegada del rey de los judíos, mientras que Kamsa, el malvado tío de Krishna, ordena la masacre de los recién nacidos con el mismo propósito. ¿Cómo es posible que estos relatos sean tan similares si surgieron en regiones completamente distintas? Pero las coincidencias no terminan ahí. Jesús y Krishna fueron considerados hijos de Dios y salvadores de sus respectivas tradiciones. Ambos predicaron el amor, la compasión y la renuncia al materialismo como camino hacia la liberación espiritual. Jesús realizó milagros como la multiplicación de los panes y peces, la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos. En el hinduismo,
Krishna también es retratado como un hacedor de milagros, capaz de multiplicar alimentos, sanar a los necesitados y hasta revivir a los caídos en batalla. Además, las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita resuenan con muchos de los principios de los evangelios cristianos. La importancia de la fe, la entrega a Dios y la lucha contra el ego y la codicia. Si estas similitudes son tan profundas, es posible que el mensaje de Cristo haya sido influenciado por ideas hindúes. ¿Pudo la narrativa de Jesús haber absorbido elementos de la tradición védica? O más aún, ¿pudo Krishna haber sido una manifestación anterior de la misma energía divina que más tarde encarnó en Jesús? Esta conexión, aunque ignorada por la teología tradicional, plantea preguntas inquietantes sobre el verdadero origen del cristianismo y sus posibles raíces en la antigua India. Uno de los mayores enigmas en la vida de Jesús es el período conocido como los años perdidos. Los evangelios canónicos relatan su nacimiento, un episodio breve en su infancia, y luego saltan directamente a su vida adulta, cuando comienza su ministerio público. Pero, ¿qué sucedió entre los 12 y los 30 años de Jesús? ¿Dónde estuvo durante esos años en los que la Biblia guarda un silencio absoluto? Curiosamente, algunos antiguos registros budistas e hindúes mencionan a un sabio extranjero, un joven maestro de Occidente que viajó a la India y al Tíbet, aprendiendo enseñanzas espirituales y compartiendo su sabiduría. En 1887, el viajero ruso Nicolás Knutovich afirmó haber encontrado antiguos manuscritos en un monasterio tibetano que describían a un hombre llamado Isa, un nombre muy parecido a Jesús en algunas lenguas orientales. Según estos textos, Isa estudió en templos budistas e hindúes, aprendiendo sobre la compasión, la reencarnación y la conexión con lo divino. De acuerdo con la tradición, este sabio extranjero desafió a los sacerdotes corruptos y predicó un mensaje de amor universal antes de regresar a Occidente. ¿Acaso estos documentos contienen la clave para entender los misteriosos años en la vida de Jesús? La idea de que Jesús pudo haber viajado a la India antes de comenzar su misión en Judea ha sido rechazada por la Iglesia, pero numerosos historiadores y teólogos alternativos creen que hay demasiadas coincidencias como para ignorarlas. En los textos védicos existen referencias a un maestro extranjero que hablaba de un Dios único y predicaba la salvación a través de la entrega del alma a lo divino. Además, los principios que Jesús enseñó, como la renuncia al materialismo, la importancia del desapego y la vida en armonía con la naturaleza, están profundamente alineados con el hinduismo y el budismo. ¿Es posible que Jesús haya absorbido estas enseñanzas en sus años de juventud? Y si esto es cierto, ¿por qué la Iglesia ha evitado discutir esta posibilidad? Si la historia de Jesús está conectada con la sabiduría de Oriente, ¿qué significaría eso para la forma en que entendemos el cristianismo hoy? Los pilares fundamentales del cristianismo es la doctrina de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres manifestaciones de un único Dios. Aunque esta idea puede parecer exclusiva del cristianismo, sorprendentemente, encontramos un concepto similar en el hinduismo, la Trimurti, conformada por Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Para los hinduistas, estas tres deidades representan diferentes aspectos de la misma realidad divina, de manera muy similar a la concepción cristiana de la Trinidad. En ambas tradiciones, lo divino se desdobla en múltiples manifestaciones sin perder su unidad esencial. Pero, ¿cómo es posible que dos religiones separadas por miles de kilómetros y siglos de historia compartan esta visión teológica?
Algunos estudiosos sugieren que la noción cristiana de la Trinidad pudo haber sido influenciada por antiguas enseñanzas orientales que llegaron al mundo mediterráneo a través de rutas comerciales y filosóficas. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, hubo corrientes gnósticas que hablaban de la sabiduría divina como una entidad separada, muy parecida al Espíritu Santo en la teología cristiana. Podría ser que la idea de un Dios en múltiples aspectos no sea un concepto exclusivamente cristiano, sino una verdad espiritual más antigua que se expresó de diferentes maneras en distintas civilizaciones. Pero la conexión no termina ahí. En el hinduismo, además de la Trimurti, existe la idea de las tríadas divinas en diferentes contextos. Por ejemplo, en la devoción a Vishnu encontramos la figura de Vishnu, Lakshmi y su encarnación en la tierra. En algunas variantes del hinduismo, Vishnu desciende al mundo como Krishna o Rama, un concepto que recuerda la encarnación de Dios en la figura de Jesús en el cristianismo. En ambos sistemas de creencias, Dios adopta una forma humana para guiar a la humanidad y redimir sus pecados. Además, la representación visual de muchas figuras sagradas hindúes con un resplandor alrededor de sus cabezas es sorprendentemente similar a las aureolas que se ven en el arte cristiano antiguo. ¿Es posible que los primeros cristianos hayan tomado prestados elementos de la iconografía y teología del hinduismo? ¿Podría la Trinidad cristiana ser un eco de una enseñanza espiritual más antigua que se expandió a través de diversas culturas? Y si es así, ¿por qué estas conexiones han sido ignoradas durante tanto tiempo? Uno de los principios más fundamentales del hinduismo es la reencarnación. La creencia de que el alma renace en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas, avanzando espiritualmente hasta alcanzar la liberación. Esta idea también es central en el budismo y en otras tradiciones orientales. Sin embargo, lo que pocos saben es que la reencarnación no siempre fue ajena al cristianismo. De hecho, existen indicios de que los primeros seguidores de Jesús creían en la transmigración de las almas y en la posibilidad de múltiples vidas para alcanzar la perfección espiritual. En el Evangelio de Juan, cuando los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Juan 9:2. La pregunta implica la posibilidad de que el hombre hubiese pecado en una vida anterior, un concepto directamente vinculado a la reencarnación. Además, algunos textos gnósticos y escritos apócrifos sugieren que Jesús habló sobre la necesidad de purificación a través de varias existencias, una enseñanza que más tarde fue eliminada de la doctrina oficial de la Iglesia. ¿Por qué se eliminó la reencarnación del cristianismo? La respuesta puede encontrarse en el Concilio de Constantinopla del año 553, donde la enseñanza de la preexistencia del alma fue declarada herejía. Hasta ese momento, muchas corrientes cristianas aceptaban la idea de que las almas pasaban por múltiples vidas antes de alcanzar su destino final. Incluso los primeros cristianos influenciados por el pensamiento neoplatónico, que tenía raíces en la filosofía oriental, creían en la progresión del alma a través de diferentes existencias. La Iglesia, sin embargo, eliminó estas creencias, estableciendo una visión única del cielo y el infierno, con un solo juicio definitivo después de la muerte. ¿Fue esto una forma de controlar la narrativa y garantizar que la salvación solo pudiera obtenerse a través de la Iglesia? Y si Jesús realmente enseñó la reencarnación, ¿qué impacto tendría esto en la manera en que interpretamos el cristianismo hoy? El concepto de karma en el hinduismo se basa en la idea de que cada acción genera una consecuencia, determinando el destino del individuo en esta vida y en las siguientes. Las buenas acciones,
conducen a experiencias positivas, mientras que las malas generan sufrimiento y obstáculos en el camino espiritual. Aunque la palabra karma no aparece en la Biblia, la enseñanza de Jesús está llena de referencias a la ley de causa y efecto. En Gálatas 6:7, por ejemplo, se menciona: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta afirmación se alinea con la idea hindú de que cada acción tiene una repercusión en la vida del individuo. Además, en Mateo 7:2, Jesús dice: con la medida con que midáis, os será medido, sugiriendo que el bien o el mal que hacemos se nos devuelve de alguna manera. Si analizamos sus palabras en profundidad, Jesús parece haber enseñado que nuestras decisiones determinan lo que recibimos en la vida, de la misma manera que el karma opera en el hinduismo. ¿Acaso el cristianismo original tenía una visión más amplia de la responsabilidad espiritual y moral que fue suprimida con el tiempo? Pero las similitudes no terminan ahí. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 23, 35, Jesús narra la historia de un hombre que es perdonado por sus deudas, pero que, en lugar de mostrar misericordia, trata con crueldad a otros. Al final, se le retira el perdón y es castigado de acuerdo con sus propias acciones. Este relato resuena fuertemente con la idea del karma, en la que el individuo es responsable de su destino según sus propios actos. También, en Juan 5:14, Jesús advierte a un hombre a quien sanó: no peques más, para que no te suceda algo peor, lo que implica una relación directa entre las acciones de una persona y su futuro. Si Jesús realmente enseñó un principio similar al karma, ¿por qué la Iglesia no lo menciona explícitamente en sus doctrinas? ¿Acaso el cristianismo primitivo estaba más alineado con el pensamiento oriental de lo que se nos ha hecho creer? Y si este es el caso, ¿qué impacto tendría en nuestra comprensión del castigo, la redención y la justicia divina? Dentro de la tradición hindú se habla de los siddhis, habilidades sobrenaturales que ciertos maestros espirituales pueden alcanzar a través de la meditación, la devoción y el dominio de la energía interna. Entre estos siddhis se encuentran la capacidad de curar enfermedades, levitar, multiplicar alimentos y hasta controlar los elementos. Si analizamos la vida de Jesús desde esta perspectiva, sus milagros parecen alinearse sorprendentemente con estas capacidades espirituales descritas en los textos védicos. Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes, convirtió agua en vino y caminó sobre el mar. También sanó a enfermos con el toque de sus manos y resucitó a los muertos con el poder de su palabra. Curiosamente, en la India existen relatos de yogis y maestros iluminados que realizaron actos similares. Textos antiguos describen a ascetas capaces de manifestar alimentos, curar enfermedades con su energía e incluso desafiar las leyes físicas. Es posible que los milagros de Jesús no fueran eventos aislados, sino parte de un conocimiento espiritual que compartía con sabios de Oriente. Otra conexión interesante se encuentra en la manera en que Jesús enseñó a sus discípulos a realizar milagros. En Mateo 17:20 les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el hinduismo, los siddhis no son exclusivos de unos pocos elegidos, sino que cualquier persona que alcance un estado elevado de conciencia puede desarrollar estas habilidades. De hecho, algunos místicos indios enseñan que los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino el resultado del dominio de las verdaderas leyes de la realidad. Si Jesús hablaba de la fe como un poder capaz de mover montañas, ¿podría haber estado refiriéndose a una energía espiritual que también era comprendida en el hinduismo?
Podría haber compartido con sus discípulos un conocimiento esotérico que fue más tarde ocultado por la Iglesia. Y si la capacidad de realizar milagros es un potencial latente en cada ser humano, ¿qué más nos ha sido ocultado sobre la verdadera naturaleza del poder espiritual? En el hinduismo, la meditación es una de las prácticas espirituales más importantes. A través del dhyana, los buscadores de la verdad buscan conectarse con lo divino, aquietar la mente y alcanzar un estado de conciencia superior. Se dice que grandes maestros espirituales pasaban años en meditación profunda, logrando trascender el mundo material y entrar en contacto directo con Dios. Sin embargo, esta no es una práctica exclusiva de Oriente. En el cristianismo primitivo, los primeros seguidores de Jesús también practicaban formas de contemplación que hoy podrían parecerse mucho a la meditación. En la Biblia se menciona que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar en silencio. En Mateo 6:6, Jesús instruye: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Esta recomendación recuerda mucho a las enseñanzas de los yogis hindúes, quienes afirman que el verdadero contacto con Dios se encuentra en la interiorización y el silencio absoluto. Podría ser que la oración cristiana original fuera más parecida a la meditación hindú de lo que la Iglesia nos ha enseñado. Además, algunas prácticas monásticas cristianas tienen una sorprendente similitud con las técnicas de respiración y concentración utilizadas en la India desde hace milenios. La tradición de los monjes esicastas del cristianismo ortodoxo, por ejemplo, enfatiza la repetición de una oración mientras se regula la respiración, un método prácticamente idéntico al Japa Yoga hindú, donde se repiten mantras para alcanzar estados elevados de conciencia. Incluso la idea de entrar en un estado de éxtasis divino, algo mencionado en la vida de muchos santos cristianos, se asemeja a las experiencias de iluminación descritas en la filosofía védica. Si Jesús y sus primeros seguidores realmente practicaban una forma de meditación para conectarse con lo divino, ¿por qué esta enseñanza ha sido minimizada con el tiempo? Es posible que la Iglesia haya favorecido la oración verbal y la adoración externa para mantener el control sobre la espiritualidad de los fieles. Y si la meditación era un pilar del cristianismo primitivo, ¿qué impacto tendría recuperar esta práctica en la manera en que experimentamos la fe hoy en día? Uno de los rituales más importantes dentro del cristianismo es el bautismo, un acto simbólico de purificación y renacimiento espiritual. Según los evangelios, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, un evento que marcó el comienzo de su ministerio. El agua, en este contexto, representa la limpieza de los pecados y el inicio de una nueva vida bajo la gracia de Dios. Pero, sorprendentemente, este concepto no es exclusivo del cristianismo. En el hinduismo, los rituales de purificación con agua han existido durante miles de años y son considerados esenciales para la limpieza del alma. En la India, el río Ganges es visto como sagrado, y millones de devotos viajan a sus orillas para sumergirse en sus aguas, creyendo que esto los libera del karma negativo y los acerca a la iluminación. La idea de que el agua posee un poder espiritual purificador es un principio compartido tanto en el cristianismo como en el hinduismo, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Podría ser que el bautismo cristiano tenga raíces en antiguas tradiciones de la India? Otra conexión interesante es el concepto del renacimiento espiritual. En el hinduismo, se cree que la verdadera iluminación ocurre cuando una persona deja atrás su identidad egoica y renace espiritualmente, una idea similar a lo que Jesús enseñó cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Juan 3:5. ¿Acaso el bautismo es una forma cristiana de expresar la transformación interna que en el hinduismo se logra a través de la meditación y la purificación kármica? Además, en el yoga y en los antiguos textos védicos se habla del concepto de la segunda vida, una experiencia mística donde el buscador de la verdad experimenta un renacimiento espiritual antes de alcanzar la iluminación. Es posible que Jesús estuviera familiarizado con esta idea y la incorporara en sus enseñanzas. Si la purificación a través del agua ha sido un elemento central en múltiples religiones a lo largo de la historia, ¿qué más nos une espiritualmente de lo que imaginamos? En el hinduismo, el concepto de gurú es fundamental. Un gurú es un maestro espiritual, un ser iluminado que guía a sus discípulos hacia la verdad y la liberación. Se cree que estos maestros no solo transmiten conocimiento, sino que también encarnan la sabiduría divina, ayudando a sus seguidores a alcanzar la iluminación. Curiosamente, la forma en que Jesús es representado en los evangelios es muy similar a la de un gurú hindú. Sus discípulos lo seguían, no solo como un líder religioso, sino como un maestro que impartía enseñanzas sobre la vida, la muerte y el despertar espiritual. Como los gurús, Jesús no solo predicaba, sino que también guiaba a sus seguidores a través de experiencias místicas, como la transfiguración en el monte Tabor, donde reveló su verdadera esencia espiritual a Pedro, Santiago y Juan. En el hinduismo, se dice que los grandes sabios pueden entrar en estados de conciencia divina y manifestar su verdadera naturaleza a sus discípulos, de manera muy similar a este episodio en la Biblia. Además, la relación entre Jesús y sus discípulos es sorprendentemente similar a la relación entre un gurú y sus seguidores en la India. En los evangelios encontramos pasajes donde Jesús les dice a sus discípulos que deben abandonar todo para seguirlo. Un principio que también se observa en las tradiciones hindúes, donde los buscadores de la verdad dejan sus hogares y posesiones materiales para seguir el camino del despertar. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: abandona todos los deberes y entrégate solo a mí. Una frase que recuerda mucho a las palabras de Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Si Jesús fue visto como un maestro espiritual por sus seguidores y compartía principios similares con los gurús hindúes, ¿es posible que su enseñanza estuviera más alineada con la tradición oriental de lo que se ha aceptado históricamente? Y si la Iglesia, en su afán por consolidar una estructura de poder, ocultó el hecho de que Jesús predicaba un camino de autoconocimiento y transformación interior más cercano a la filosofía védica que al dogma religioso que se impuso después? Uno de los conceptos más misteriosos en la teología cristiana es la idea de que el universo fue creado a través del Verbo. En el Evangelio de Juan se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero una lectura más profunda nos lleva a un sorprendente paralelismo con la espiritualidad hindú. En la India existe la creencia de que el sonido primordial, Om, es la vibración original que dio origen al universo. En los Vedas se afirma que el sonido es la primera manifestación de lo divino y que toda la creación proviene de una vibración sagrada que impregna la realidad. Podría ser que el verbo mencionado en la Biblia y el Om de los textos hindúes sean en esencia la misma verdad expresada en diferentes culturas. Además, tanto en la tradición cristiana como en la hindú,
Se cree que la pronunciación de ciertas palabras sagradas tiene el poder de conectar al individuo con Dios. En el hinduismo, los mantras son fórmulas espirituales que se repiten con devoción para invocar energías divinas y alcanzar estados elevados de conciencia. De manera similar, en el cristianismo, la repetición de oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María ha sido utilizada como una forma de meditación y conexión con lo sagrado. Incluso en el cristianismo ortodoxo, la oración del corazón consiste en repetir incesantemente el nombre de Jesús, un método que recuerda mucho a la práctica de los mantras hindúes. Si el sonido sagrado es un elemento central en ambas tradiciones, podría ser que las civilizaciones antiguas comprendieron un mismo principio espiritual que luego fue fragmentado en distintas doctrinas. Y si la clave para entender nuestra conexión con lo divino estuviera en la vibración y la resonancia, un conocimiento que ha sido olvidado con el paso del tiempo. A lo largo de la historia, la Iglesia ha determinado qué textos son considerados sagrados y cuáles han sido rechazados, eliminando muchos escritos que podrían haber cambiado nuestra comprensión del cristianismo. Entre ellos, los evangelios apócrifos contienen visiones de Jesús que se alejan de la narrativa tradicional, mostrando enseñanzas que se asemejan sorprendentemente a conceptos presentes en el hinduismo. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, por ejemplo, recoge frases atribuidas a Jesús que reflejan una filosofía más introspectiva y mística. En uno de sus pasajes, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y asinta a vuestro alrededor», lo que se asemeja a la enseñanza hindú de que la divinidad no es externa, sino una realidad presente en cada ser humano. En los textos védicos se afirma que el Atman, el espíritu interior, es la chispa divina que reside en cada persona y que reconocer esta verdad es el camino hacia la liberación. Si Jesús realmente enseñó una espiritualidad basada en el autoconocimiento y la unión con lo divino, ¿por qué estos textos fueron excluidos del cristianismo oficial? La conexión entre los evangelios apócrifos y los textos hindúes no termina ahí. En el Evangelio de Felipe se menciona que la iluminación es la verdadera resurrección, sugiriendo que la vida eterna no es un evento físico, sino un despertar de la conciencia. Esta idea recuerda mucho al concepto hindú de moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones a través del conocimiento espiritual. Incluso en el Evangelio de María Magdalena se habla de una sabiduría oculta transmitida solo a aquellos que estaban preparados para recibirla, de la misma manera en que en la India se dice que los secretos del universo solo pueden ser revelados a quienes han alcanzado cierto nivel de conciencia. Podría ser que Jesús no estuviera predicando una religión dogmática, sino un camino esotérico similar al de los sabios de la India. Y si esta era su verdadera enseñanza, ¿por qué la Iglesia ha tratado de suprimir estos conocimientos en favor de una estructura más rígida y controlada? La historia de los Reyes Magos es uno de los episodios más misteriosos del nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, estos sabios vinieron del oriente siguiendo una estrella, trayendo regalos de oro, incienso y mirra al recién nacido. Tradicionalmente se ha asumido que estos hombres eran astrólogos de Persia o babilonios, pero existe otra teoría aún más impactante, que los Reyes Magos podrían haber sido sabios de la India, portadores de conocimientos védicos y espirituales. En el hinduismo, los rishis y brahmanes eran maestros iluminados que dedicaban su vida a la búsqueda del conocimiento divino.
Se cree que muchos de ellos viajaban por el mundo antiguo en busca de encarnaciones divinas, siguiendo señales celestiales como cometas o alineaciones planetarias. Si los Reyes Magos realmente provenían de la India, podría ser que estuvieran reconociendo en Jesús la manifestación de una conciencia divina similar a la de los avatares hindúes como Krishna y Rama. Otro aspecto intrigante es la conexión entre los regalos que los Reyes Magos llevaron y las tradiciones de la India. El incienso y la mirra eran elementos sagrados utilizados en rituales espirituales tanto en la cultura hebrea como en la hindú. De hecho, en los templos védicos, el incienso es ofrecido a las deidades como símbolo de pureza y conexión con lo divino. El oro, por su parte, ha sido asociado en la India con la luz espiritual y la inmortalidad. Además, en algunos textos antiguos se habla de sabios de la India que viajaban a tierras lejanas para buscar almas elevadas y guiar su desarrollo espiritual. Si esto es cierto, la historia de los Reyes Magos podría ser la prueba de que desde el nacimiento de Jesús ya existía una conexión entre el cristianismo y el hinduismo. ¿Acaso los Reyes Magos reconocieron en Jesús una presencia divina que trascendía las fronteras de las religiones? Y si la India tenía conocimiento del nacimiento de Jesús, ¿qué otras conexiones espirituales entre ambas culturas han sido ocultadas por la historia? El yoga es una de las prácticas espirituales más antiguas del mundo. En la India se considera un método para alcanzar la iluminación, armonizando el cuerpo, la mente y el espíritu. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen sorprendentes paralelismos entre el yoga y las enseñanzas cristianas sobre la ascensión espiritual. En los Evangelios, Jesús enfatiza la importancia de la disciplina interna y el desapego del mundo material como camino hacia el reino de Dios. De manera similar, el yoga enseña que solo cuando el individuo trasciende el deseo y la ilusión del mundo físico, puede alcanzar el estado de unión con lo divino, conocido como samadhi. ¿Acaso Jesús practicó alguna forma de yoga durante sus años perdidos en la India? Otro punto de conexión es la idea de que el cuerpo humano es un templo sagrado. En el hinduismo, se cree que el cuerpo es el vehículo a través del cual el alma experimenta el mundo, por lo que debe ser cuidado y purificado para alcanzar la iluminación. En la Biblia encontramos pasajes como «No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo». 1 Corintios 6:19, lo que sugiere una visión similar. Además, en algunas tradiciones cristianas antiguas, como la de los esenios, existían prácticas de ayuno, respiración consciente y posturas físicas que recuerdan mucho a las asanas del yoga. Si el cristianismo primitivo compartía principios similares con la tradición yógica, ¿por qué estos conocimientos desaparecieron con el tiempo? Es posible que Jesús haya transmitido una enseñanza más profunda sobre el dominio del cuerpo y la mente que fue eliminada de la doctrina oficial. Y si recuperar estas prácticas nos acercara más a Dios, ¿por qué la Iglesia ha mantenido estas conexiones en secreto? En la tradición hindú, el tercer ojo es un símbolo de iluminación espiritual, asociado con la glándula pineal y la capacidad de percibir realidades más allá del mundo físico. Se dice que aquellos que activan su tercer ojo pueden ver la verdad oculta, conectar con lo divino y trascender las limitaciones de la existencia terrenal. Curiosamente, en el cristianismo también encontramos referencias a un tipo de visión interna que permite comprender los misterios del reino de Dios. En Mateo 6:22, Jesús dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Esta afirmación ha sido interpretada por muchos como una alusión a la visión espiritual que permite acceder al conocimiento divino.
En el hinduismo, la diosa Shiva es representada con un tercer ojo en la frente, símbolo de sabiduría y percepción superior. Si Jesús habló de un ojo de luz, ¿acaso estaba refiriéndose a un principio similar al de los yogis de la India? Además, en diversas tradiciones cristianas místicas, como la de los gnósticos y los sufíes, se habla de la necesidad de despertar la luz interna para acercarse a Dios. En el hinduismo, este proceso se conoce como la activación del Ajna Chakra, el centro energético que permite la percepción de realidades superiores. Incluso en el arte cristiano, muchas representaciones de santos y de Cristo mismo incluyen un resplandor dorado alrededor de la cabeza, similar a la forma en que los sabios y deidades hindúes son retratados. Es posible que el mensaje de Jesús incluyera enseñanzas sobre el despertar de la conciencia similares a las de los antiguos sabios de la India. ¿Por qué la Iglesia ha interpretado estas palabras de forma literal en lugar de explorarlas como una clave para la transformación espiritual? ¿Y si la luz que Jesús mencionaba es en realidad una energía divina que todos podemos activar dentro de nosotros? ¿Qué implicaciones tendría esto para la forma en que entendemos nuestra relación con Dios? En el hinduismo, el concepto de iluminación o moksha representa la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, alcanzando la unidad con lo divino. Los sabios de la India enseñan que esta iluminación no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un destino posible para todos los que buscan la verdad con devoción y disciplina. Sorprendentemente, en el cristianismo encontramos referencias similares a la transformación espiritual que lleva al ser humano a un estado de unión con Dios. En los Evangelios, Jesús dice: «El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará». Juan 14:12. Esta afirmación sugiere que el despertar espiritual que él alcanzó también puede ser experimentado por sus seguidores, un concepto que recuerda mucho a la enseñanza hindú, de que cada persona tiene el potencial de convertirse en un ser iluminado. Es posible que Jesús estuviera transmitiendo un mensaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino, similar al que enseñaban los rishis y yogis en la India. Otro punto de conexión entre ambas tradiciones es la idea del camino espiritual como un proceso de purificación y transformación interna. En el cristianismo se habla del renacimiento en el espíritu, de la muerte del ego y del sacrificio del yo inferior para alcanzar la verdadera vida. En el hinduismo, los textos sagrados enseñan que solo aquel que se libera de su identidad terrenal y trasciende el deseo y la ilusión del mundo material puede alcanzar el estado de iluminación. En Mateo 16:25, Jesús dice: «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». En esencia, está hablando del mismo principio que en el hinduismo se describe como la disolución del ego para alcanzar la verdad suprema. Si tanto Jesús como los sabios hindúes enseñaban que el despertar espiritual requiere una transformación profunda del ser, ¿por qué estas similitudes han sido ignoradas? Y si el verdadero mensaje de Cristo no era el de una religión organizada, sino el de un camino personal hacia la iluminación, al igual que en las tradiciones védicas. Uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Jesús es su retiro de 40 días en el desierto, donde ayunó y enfrentó una serie de tentaciones antes de iniciar su ministerio. Este evento ha sido interpretado como una prueba de resistencia y fortaleza espiritual, pero también guarda un sorprendente parecido con las prácticas de retiro ascético del hinduismo. En la India, los sadhus y los rishis se retiran a bosques y montañas para vivir en soledad, alejándose del mundo material con el propósito de alcanzar una mayor conexión con lo divino.
En ambas tradiciones, el aislamiento se considera una herramienta poderosa para fortalecer el espíritu y alcanzar la iluminación. En el cristianismo, los monjes del desierto del siglo IV también siguieron esta práctica, retirándose a lugares inhóspitos para dedicarse a la oración y la contemplación. ¿Acaso Jesús estaba siguiendo un método similar al de los antiguos sabios de la India? Otro punto clave en esta conexión es la importancia del ayuno como un medio para alcanzar la pureza espiritual. En el hinduismo, el ayuno es visto como una forma de autocontrol y purificación del cuerpo y la mente, permitiendo al practicante entrar en estados elevados de conciencia. De manera similar, Jesús ayunó en el desierto para fortalecer su espíritu antes de enfrentar la tentación. En Mateo 4:4, cuando el diablo lo desafía a convertir piedras en pan, Jesús responde: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta enseñanza recuerda la filosofía védica de que el ser humano no es solo un cuerpo físico, sino un alma que se nutre de la energía divina. Si Jesús comprendía el poder del ayuno y el retiro espiritual de la misma manera que los ascetas de la India, ¿es posible que estas prácticas formaran parte de una enseñanza más antigua que trascendía las fronteras de las religiones? ¿Y si el cristianismo primitivo adoptó estas disciplinas de una tradición mucho más antigua que ya existía en Oriente? La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, el milagro que simboliza su triunfo sobre la muerte y su naturaleza divina. Sin embargo, en el hinduismo encontramos un concepto similar conocido como transmigración del alma, que sostiene que la vida no termina con la muerte física, sino que el espíritu sigue su camino en otra forma. En los textos védicos se habla de grandes maestros espirituales que tras morir regresaron con un cuerpo glorificado o alcanzaron la inmortalidad espiritual. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que la resurrección de Jesús no fuera un evento aislado, sino parte de un conocimiento espiritual más profundo sobre la continuidad de la existencia. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: «Así como una persona se quita ropas viejas y se pone otras nuevas, así el alma abandona el cuerpo desgastado y entra en uno nuevo». Una enseñanza que resuena con la idea de que la vida es un ciclo continuo. Además, algunas corrientes místicas dentro del cristianismo primitivo consideraban que la resurrección no era un evento físico, sino un despertar de la conciencia. En el Evangelio de Felipe, un texto apócrifo, se menciona que aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán están equivocados, porque si no reciben la resurrección mientras están en este mundo, cuando mueran no recibirán nada. Esta enseñanza recuerda las doctrinas orientales sobre la iluminación y la trascendencia del ego antes de la muerte. Si Jesús realmente predicó un mensaje sobre la inmortalidad del alma y la transformación espiritual, es posible que este conocimiento estuviera influenciado por ideas provenientes de la India. Y si la resurrección no se tratara solo de un regreso físico a la vida, sino de un estado superior de existencia que ya había sido comprendido por los antiguos sabios de Oriente. Uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo es la segunda venida de Cristo, la promesa de que Jesús regresará en el futuro para establecer su reino en la tierra. Sin embargo, este concepto no es exclusivo del cristianismo, sino que tiene sorprendentes paralelismos con la creencia hindú en el retorno de los avatares. En el hinduismo se cree que Vishnu, el Dios preservador, desciende al mundo en diferentes momentos de la historia cuando la humanidad necesita ser restaurada. Krishna, uno de los avatares más importantes de Vishnu, declaró en el Bhagavad Gita: «Cuando la rectitud decae y la injusticia prevalece, yo me manifiesto».
para proteger a los justos y destruir a los malvados, aparezco en cada era. Esta idea es sorprendentemente similar a la profecía cristiana de que Jesús regresará en el tiempo del fin para restaurar el orden divino. Es posible que ambas religiones estén describiendo el mismo fenómeno bajo nombres y contextos diferentes. Además, en algunas corrientes esotéricas del cristianismo se habla de la segunda venida no como un evento externo, sino como un despertar espiritual dentro de cada individuo. Algunos textos gnósticos sugieren que Cristo no solo regresará físicamente, sino que también debe nacer dentro del corazón de cada persona. Esta enseñanza se asemeja a la idea hindú de que el avatar divino no solo es una figura externa, sino una manifestación de la divinidad que puede ser experimentada internamente por quienes alcanzan la iluminación. Si Jesús realmente enseñó que su regreso no sería solo un acontecimiento futuro, sino una transformación espiritual en cada ser humano, ¿qué implicaciones tendría esto para la manera en que entendemos la salvación? Y si las profecías de la segunda venida y el retorno de los avatares están conectadas, es posible que la humanidad esté esperando el mismo evento sin darse cuenta. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las sorprendentes similitudes entre el cristianismo y el hinduismo. Dos tradiciones religiosas que, a pesar de haber surgido en lugares tan distantes, parecen compartir un núcleo espiritual en común. Desde la figura de Jesús y Krishna hasta los conceptos de reencarnación, iluminación y el despertar de la conciencia, hemos visto que muchas de las enseñanzas atribuidas a Cristo ya existían en los textos sagrados de la India. Nos hemos preguntado si Jesús pudo haber viajado a la India en sus años perdidos, si su mensaje estuvo influenciado por las antiguas doctrinas védicas y si la Iglesia ha ocultado deliberadamente estas conexiones para mantener una narrativa exclusiva sobre su origen. Pero más allá de las evidencias y teorías, surge una pregunta aún más profunda. ¿Y si la verdad espiritual es universal y no pertenece a ninguna religión en particular? Si Jesús y los antiguos sabios de la India enseñaron los mismos principios con diferentes palabras, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de lo divino? ¿Es posible que el mensaje original de Cristo fuera mucho más cercano a la filosofía oriental de lo que nos han hecho creer? Y si la clave para comprender la verdad está en las similitudes entre estas tradiciones, en lugar de en sus diferencias, ¿qué más nos ha sido ocultado a lo largo de la historia? La conexión entre el cristianismo y el hinduismo es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, uno que nos invita a mirar más allá de las barreras impuestas por la historia y a cuestionarnos ¿qué más podría estar esperando ser descubierto? Ahora que conoces estos secretos ocultos, la pregunta final es, ¿qué harás con este conocimiento?